Muy buenos días. Vamos a empezar con lo que va a ser nuestro segundo módulo del diplomado. En este caso, nuestro módulo versará sobre lo que va a ser las garantías procesales y el procedimiento. Les agradezco mucho su presencia. Les pido mil retraso justamente debido a lo que es un problema con el internet, pero parece que hemos logrado solucionar. Déjenme presentarme de forma muy sucinta, pues, nos vayamos conociendo respecto hacer este módulo que vamos a compartir durante. Soy el abogado Jorge Omar Mostaza Facios, al margen de abogado. Tengo el honor de tener una especialidad en justicia constitucional en la Universidad de Pisa, en Italia. Tengo 4 maestrías, una de ellas en Derecho Público, en La Mancha y en España. Tengo un doctorado en Democracia, Justicia y Ciudadanía de la Mayor de San Andrés y tengo un postdoctorado en Derecho de la Universidad de Bolonia, en Italia, ¿no? Soy al margen de eso profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal. Soy titular de la Universidad Mayor de San Andrés. Imagínense que hace unos aproximadamente 13 años, entre el año 2010 y 2011, formé parte de una comisión que tenía que lanzar un nuevo código procesal penal, así se llamaba entonces ese tipo de proyecto. Lastimosamente fue absorbido luego por ese proyecto de código de sistema penal, que ustedes saben cuál ha sido su destino, y yo sigo pensando de ese tipo de código, proyecto que teníamos al penal, era un proyecto bastante interesante y hubiera tenido sin duda algunas reformas, ah, tendiendo siempre a hacer procesos más cortos, a atacar nuestras garantías procesales penales. Eso es importante en realidad. Para mí es un verdadero honor poder estar con ustedes en lo que va a ser obviamente este diplomado y al mismo tiempo, obviamente, cuál será la modalidad de nuestra clase. Imagínense, tenemos 5 clases para 2 temas que son muy importantes. Vamos a ver las garantías procesales y vamos a ver la estructura justamente del procedimiento penal, donde he escogido algunos temas muy importantes, sin duda, que estarán versados sobre lo que sobre lo que va a ser este tipo de punto. Noten que no vamos a armar ningún tipo de grupo, no vamos a ustedes, más al contrario. Lo único que acá va a tener que necesariamente exponer lo que va a ser la clase soy yo. Por eso no se preocupen. Eso sí, por favor, si ustedes tuvieran alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, tienen todo el derecho de, por favor, levantar la mano. Ahí vamos a suspender la clase y ahí obviamente vamos a tratar de absorber cualquier tipo de duda que ustedes tengan sobre lo que va a ser el contenido de la clase. Eso, por favor, tengan la plena confianza de que tiene que ser un tipo de clase. Y sobre lo que va a ser la evaluación, también no se preocupen. No voy a hacerles hacer ningún examen memorístico, no vamos poco a hacer un trabajo o algún ensayo extra a la materia. Yo sé que ustedes trabajan y al tiempo lo que ustedes hacen es estudiar, es algo muy importante. Más al contrario, imagínense, yo quisiera ayudarlos en lo que va a ser sin duda lo contenido de la materia, de que preocupemos más sobre el contenido de la misma, sobre la nota. Entonces, no se preocupen sobre lo que va a ser la evaluación. El último día de clases vamos a analizar una sentencia constitucional por algún determinado asunto relacionado con el procedimiento penal. Ustedes tendrán que enviarme sus respuestas en una sola página y punto. Noten que no va a ser una cuestión complicada para nada, más al contrario, vamos a tratar de aprovechar todo el tiempo que tenemos en la de nuestro diplomado, como para poder ver una gran cantidad de temas. El día de hoy nos ha tocado un tema interesante que son las garantías penales. No tengo que necesariamente empezar a abordarlas, ¿no? ¿Por qué se denominan ahora garantías procesales? Verán que el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal empieza a hacer ya referencia a las garantías constitucionales penales. Noten que es la primera parte del código, del 1 al 13, donde expresamente el procedimiento penal las llama garantías y no se llaman principios.
hace algo muy interesante en nuestro Código de Procedimiento Penal, ¿no? Primero, hay un desarrollo histórico de por qué se llaman garantías. Y acá justamente se resulta que Luigi Fazzaioli, al que ustedes bien, en un libro muy famoso de él, cuando apa de penalista, derechos y razón, teoría del garantismo penal, no tengo libro de 1939 con el prólogo de Norberto Bobbio, él había esbozado que en la historia del derecho penal en dos momentos. Los va a llamar el primer garantismo y segundo garantismo. El primer garantismo ustedes lo conocen muy bien, Estados y penal, parte general, que eran justamente los principios del derecho penal. Ahí el profesor de derecho penal les explicó cómo en 1813 Feuerbach traducido algunos de estos principios, los pues, en fin, otros los dejó en el idioma original, por ejemplo, como principio de legalidad, y los incorporó por primera vez en el Código Penal BAR, 1800. Resulta que si ustedes ven ese código recientemente, imagínense, no ha sido tan em, difundido su traducción, solo la ha traducido recién en los años 90, Raúl Zaffaroni, su libro Tratado de Derecho Penal, justamente de Feuerbach, traducido a Faroni, y resulta que estaban combinadas y mezcladas bajo principios del derecho penal, la parte material, y tanto así de que había un principio de legalidad que estaba al lado con la presunción de inocencia, o el indubio pro estaba al lado de principio de culpabilidad. Estaban mezclados lo que eran los principios procesados, ¿no? La razón de esto era de que no se tenía todavía una certeza sobre lo que va a ser el contenido del proceso penal. Noten que ellos vieron por pertinente, a Feuerbach veía por pertinente de que era mejor establecido dentro de la estructura de un código penal y no tanto en los de un proceso. Noten que algo parecido nos ha ocurrido en la historia penal. Si ustedes ven lo que va a ser el Código Penal Santa Cruz, ven que el mismo día desde 1838, y había un código de procederes, un código de procedimientos de 1800 también 38, y curiosamente este código de procedimientos en el artículo 1 establecía, este procedimiento se aplica tanto a materia civil como criminal. En Francia, de donde se había extraído este código, noten que se utilizaba, era en todo sentido de la palabra, y existía un código general del proceso donde se utilizaba al mismo tiempo el mismo procedimiento para materia civil y para materia. No se ocurrió en Bolivia hasta que en 1853 se aprueba la ley de procesamiento, era en realidad igual una copia de un código de instrucción criminal napoleónico, pero de todas formas a partir de ahí por lo menos ya teníamos una norma autónoma de la historia de lo que va a ser el derecho penal boliviano. Entonces, noten cómo existía en realidad en un determinado momento una forma en la cual se agrupaba, como en el Código Penal Feuerbach 1830, principios de materiales y principios procesales del derecho. ¿Por qué se había creado este tipo de principio? No, era la máxima evolución del derecho penal liberal, penal de ilustración, prefiero llamarlo así, no escuela clásica, ni la escuela positivista criminológica italiana. El señor Ferri es el que ha dado como escuela clásica. Nosotros la vamos a llamar derecho penal de ilustración, porque es el sentido de unidad correcto de todo lo que va a ser. Y, perdón, creo que hay un problema con el audio. Intentar solucionarlo en este instante. Por favor, háganme notar si hay algún problema con el audio. Y obviamente, igual los colegas, háganme notar si es el problema el que tiene tal vez el estudiante y no el docente, pero de todas formas vamos a tratar de solucionar problemas de aspecto. Entonces, noten que tenemos justamente esta estructura, donde el primer garantismo había al mismo tiempo acumulado las estructuras respecto a lo que va a ser tanto principios materiales y procesales penal. ¿Cuál era, en este caso, el objetivo?
de que se había establecido en realidad un sistema a partir de la Edad Media, donde el Estado le había usurpado su función a la víctima. Noten que antes de este tipo de proceso teníamos un proceso en materia penal, que por algunos autores es llamado protoproceso, pero había un proceso en materia penal llevado por la víctima contra lo que va a ser el delincuente. Le vamos a cambiar el nombre por un nombre neutro llamado proceso. Pero lo que ocurre entre el 1100 y el 1215, justamente el Estado expulsa a la víctima de esta relación y se pone ahí. Noten que por eso, obviamente, tenemos ejercicio del poder punitivo. Recuerden que en materia penal no es un proceso de la víctima contra una persona. El titular de la acción penal pública es el Estado es el que ejerce poder punitivo, y por eso la sentencia en materia penal solo y únicamente determina dos: condena o absolución. Ese ejercicio del poder punitivo. Entonces, excepto tal vez para nuestros colegas que son activistas de ONGs, donde dicen la víctima tiene que estar ahí, en realidad para nosotros en derecho penal y en derecho procesal penal no encontramos que la víctima se esté en el proceso penal, porque es un ejercicio del poder punitivo. Si bien luego habrá un procedimiento especial para la reparación del daño, no hay sentencia constitucional, yo soy profesor de también. Hay una sentencia constitucional que nos va a decir debe repararse el daño a la víctima de cualquier forma. Noten que te da a entender que el juez de ejecución, perdón, el juez de sentencia al momento de resolver este procedimiento de reparación del daño, al margen de determinar daños y perjuicios, podría realizar cualquier otra cosa más para reparar el daño. Eso no va a ocurrir. Les doy un ejemplo bastante sencillo. Si obtenemos una sentencia donde se declare la existencia de condena y culpabilidad contra una persona por falsedad ideológica, noten que es solo ejercicio del poder punitivo. La sentencia penal se lo condenará por falsedad ideológica. Vamos a ir ante el juez de ejecución penal en el procedimiento de reparación del daño. Le vamos a pedir, señor juez, en materia de penal, señor juez de sentencia, anule este documento porque se ha declarado que es falso. El juez nos va a decir, acuda a la autoridad llamada por ley, juez civil. ¿Por qué? ¿Dónde están las causales de nulidad y anulabilidad? Código civil. El juez utiliza el código civil en esas causales. El juez civil. Noten que él nos va a decir, yo solo determino daños y perjuicios. Usted tiene una sentencia de condena por falsedad material, acuda al juez civil y de la nulidad de lo que va a ser el documento. Incluso en alguna sentencia penal te dice, tendrá que solicitarla por causa ilícita, que ni siquiera hay una causal específica en materia civil respecto a lo que va a ser la nulidad de una firma. Entonces, noten que el proceso penal es en realidad un proceso del Estado donde el poder punitivo con la persona. Y esos principios del derecho penal, lo que ahora vamos a llamar garantías, trataban de equilibrar. Noten que lo que buscaba era un equilibrio entre lo que va a ser el juzgamiento en materia penal de una persona y el poder. Por eso quien tiene las garantías procesales penales es el proceso. Y así nuestro artículo 11 del Código de Procedimiento Penal dice que tiene garantías la víctima, en realidad es un gravesor. Quien tiene garantías es el procesado, de equilibrar el penal en el ejercicio del poder punitivo. La víctima tiene derechos, obviamente, derecho a la justicia efectiva, derecho a la reparación de daño, derecho a participar en todos los actos del proceso. Noten que tiene derechos. La garantía es un límite al poder punitivo. Por eso surge el segundo garante. Pues Ayoli nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial, esto lo que llamábamos principios del derecho penal y del derecho penal se transforman en garantías penales y en garantías penales. Por eso nuestro artículo 1 hasta el 13 del Código de Procedimiento Penal nos habla de garantías procesales penales, de garantías constitucionales. ¿Qué es una garantía? Un límite al poder punitivo. Entonces, la garantía cumple esa función de ser un límite al poder punitivo del Estado. Y noten que vamos a establecer cuál es la sistemática del código respecto a lo que van a ser nuestras garantías penales o garantías penales como las
Noten que el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, concordante con el 115, parágrafo 2 de la Constitución, y 117, parágrafo 1, regulan lo que va a ser el debido proceso. El matiz en la cual se regula el derecho al debido proceso es que es un macroderecho. ¿Qué significa que es un macroderecho? Que el debido proceso engloba lo que van a ser varias garantías procesales penales. Pues natural, presunción de inocencia, indubio proceso, derecho a la defensa, todas las garantías procesales penales se encontrarían dentro de lo que va a ser este macroderecho. El debido proceso, noten ustedes, que había emergido por primera vez, o la primera referencia que tenemos, es en la Carta Magna del 1200. Si bien no se hacía referencia propiamente a la sección Due Process of Law, debido proceso de ley, noten que se hacía referencia respecto a lo que va a ser la primera garantía, que era el juez natural, que en la Carta Magna se llama juez regular y partía de una premisa bastante sencilla. Nadie puede ser juez de su propio. Noten que eso es lo que les hemos reclamado a los magistrados autoprorrogados. Y les hemos dicho, tú no puedes resolver tu propia causa, autoprorrogarte en tus funciones y hacerte pagar el Tesoro General del Estado con nuestros impuestos, tu autoprorroga. Eso es lo que les hemos reclamado. Noten que a partir de lo que va a ser esta sección del juez de la Carta Magna, noten que se empieza a establecer una sección sobre el contenido del debido proceso. Entonces, como les decía, se empezó a denominar due process of, debido proceso de ley. ¿Qué significaba o qué establece? Que toda persona tiene el derecho al proceso o el procedimiento en cualquier tipo de materia. Toda decisión de cualquier autoridad judicial debe basarse en las garantías procesales penales, pero fundamentalmente en la ley, porque las leyes son las que regulan el. Seguramente les ha pasado a ustedes, ¿no? Donde en alguna audiencia de juicio oral, algún colega que es fiscal les va a decir, no, mire, se ha desformalizado el proceso. Eso no es cierto, se ha desformalizado el proceso penal. Y ustedes recordarán que incluso bajo lo que va a ser la lógica de la Constitución, es la función del Ministerio Público ser titular de la acción penal pública, defender los intereses de la sociedad y defender la legalidad. Imagínense un personero de una entidad que debe defender la legalidad, nos viene a decir que se ha desformalizado el proceso penal. No, el principio de legalidad procesal, el debido proceso, de que se obedezca lo que va a ser el contenido establecido en la norma, en la ley, respecto a lo que va a ser la transición. Noten que nosotros tendríamos que repetir siempre que una autoridad judicial o algún integrante del Ministerio Público nos dice que no se debe obedecer la ley, vamos a establecer obviamente de que la misma es la base del debido proceso, de que el debido proceso establece justamente que debe obedecerse y debe cumplirse plenamente, va dentro del procedimiento lo señalado. Noten que esa es justamente la regla respecto a lo que tenemos en el debido proceso. Sin embargo, noten ustedes que se ha establecido un componente adicional sobre la estructura del debido proceso. Lo van a encontrar en algunas sentencias constitucionales, acá obviamente se los muestro, como la 902-2010, 1556-11, 712, el 13 o la 249-2000 tercera, de que se establecen elementos relacionados con lo que va a ser el debido proceso, son su composición, son componentes, que es lo que se establece dentro del debido, ¿no? En primer lugar, se debe hacer nota de que así como debe obedecerse lo que es el contenido en la ley, Código de Procedimientos Penales, se establece el procedimiento que debe regirse, debemos estar ante un proceso justo y equitativo, obviamente, en el que los derechos del procesado pueden a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables en todos aquellos. Noten que se garantiza de que todas las personas deben ser juzgadas de una manera. No podría modificarse. Noten que esto es muy importante, porque
dividiría las funciones. Ustedes me van a decir, es lo que tal vez ocurre en las salas, ¿no? Está en apelación, a veces ve con odor, por ejemplo, como un vocal en cierto tipo de casos, lo que va a ser la aplicación de medidas cautelares, otorga detención domiciliaria y en el otro ratifica o incluso modifica y otorga 6 meses de detención preventiva, cuando son casos similares. No, esos son problemas respecto al debido proceso, porque un componente del debido proceso es el proceso justo y equitativo. ¿En qué consiste? En que si el debido proceso se regula en base a la ley, la aplicación de esta ley debe ser homogénea, no puede ser distinta. Noten que eso es lo que nos hace notar el Tribunal Constitucional. Al momento de aplicar la norma, no se puede aplicar, obviamente, de una manera en la cual se cree situaciones donde la aplicación de la norma sea distinta para un colega nuestro muy famoso en algún video nos decía, eso significa pecado. Sí, tiene toda la razón. El 173 del Código Penal nos establecería, y cómo nos damos cuenta que hay un fallo manifiestamente contrario a la ley, cuando obviamente no se aplica lo que va a ser la misma, se la aplica de diversas maneras. Vemos en sus fallos que hay una aplicación distinta respecto a, y esto es obviamente lo que nos hace notar el Tribunal Constitucional como una garantía que compone lo que va a ser la garantía del debido, perdón, el derecho. Entonces, ¿qué será el debido proceso? ¿No? Comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales a fin de que pueda defenderse adecuadamente cualquier tipo de acto que va a ser el Estado. Más aún en nuestro caso, porque en materia penal debemos recordar, no es un proceso de la víctima contra el Estado, es un proceso del Estado donde ejerce poder punitivo contra una persona. Dije, sin duda es de que se cumpla con lo que va a ser las reglas que vamos a tener dentro del debido. El debido proceso está regulado en la Constitución en el artículo 115. Esto es un dato bastante importante porque recuerdan, o sea, de que ya ha pasado, imagínense, no, 15 años de vigencia de la Constitución. En la Constitución de 1967 no se tenía una regulación en un artículo sobre un concepto o una noción de debido proceso. Y se utilizaba el artículo 16, que en realidad establecía las garantías procesales penales. El artículo 16 establecía la presunción de inocencia, el principio de favorabilidad, del juez natural. Note que son garantías procesales penales. En cambio, hay que admitir que la Constitución actual sí se establece una noción sobre lo que va a ser el debido proceso, donde el artículo 115, en el parágrafo 1, nos da una referencia al derecho al acceso a la justicia, llamado también derecho a la tutela judicial, donde cualquier persona puede ir ante cualquier juez o tribunal y solicitar la tutela de su. Noten que ese es el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho al acceso. En cambio, el 115, parágrafo 2, establece el derecho al debido proceso, noten con una referencia general a algunos de sus componentes, donde se establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, defensa, a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación, estableciéndose, obviamente, la conjunción de que el debido proceso, por ejemplo, de forma general está relacionado con el derecho a la defensa y a tener una justicia plural y obviamente a cierto tipo de principios que estarían en la ley del órgano judicial, como que la justicia debe ser pronta, gratuita, oportuna, transparente y sin ningún tipo de dilación. Si bien este 115, parágrafo 2, que se hace referencia de forma general del proceso, y nuestros queridos colegas civilistas, tributistas, administratistas, laboralistas, expertos en derecho de familia, niñez y adolescencia, utilizan este artículo, la norma transversal. Noten que nosotros en materia penal tenemos en el artículo 117, ¿no? Lo que va a ser la referencia principal al derecho al debido proceso. Noten que ya está más vinculado con el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, donde empezamos a ver las garantías penales. Este 117, parágrafo 1, establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso.
Noten que establece en realidad dos variantes. En realidad, la primera es la última parte, donde establece propiamente la esencia del debido proceso en materia penal, de que ninguna persona podría ser condenada a una pena, y ya vamos a hablar de la segunda parte, sin haber sido juzgada en un debido. Noten que es justamente esa la esencia respecto a lo que va a ser la necesidad de que se siga todos los pasos establecidos en la norma para poder juzgar a una persona y solo ahí así podamos establecer una sentencia condenatoria. Noten que la primera parte, donde se establece que hay obviamente un juzgamiento y la misma debe ser oída, significa sin duda una excepción más vinculada con lo que va a ser el derecho a la defensa. En que si tiene el debido proceso, englobará el derecho a la defensa. Tenemos esa variante en el procedimiento penal donde hay una defensa material realizada por un abogado y una defensa técnica realizada directamente por el proceso. Noten que también la sección oída tiene relación con un principio, una garantía que integrará el derecho a la defensa, que es el principio de contradicción. Noten que cuando haces referencia al procedimiento penal, lo que va a ser la defensa material, establece que está obviamente el ejercicio del derecho a la defensa, propiamente en este caso al procesado, podría hasta presentar un incidente de exclusión probatoria contra lo que va a ser alguna prueba que quiera ser incorporada en juicio oral. ¿Eso es correcto? Sí. Noten que en realidad lo que significa haber sido oído es el principio de contradicción, donde la defensa puede contradecir cualquier elemento de la acusación y viceversa. Inclusive lo que va a hacer puede presentar incidentes de exclusión probatoria para aportar algún tipo de prueba ilícita que se pretende incorporar dentro de lo que va a ser justamente ese tipo de. Pero la segunda parte también es muy importante y es este enlace con la parte donde se establece que nadie podría sufrir una pena, aquí se establece como penal, si no ha sido impuesta por una autoridad judicial competente en una sentencia ejecutorial. Noten que este es el principio, en realidad, una evolución del principio de culpabilidad, va a trascender también a materia procesal, donde se establece obviamente de que solo se podría imponer una pena ante la culpabilidad a la responsabilidad penal que pueda tener una. ¿No? Pero noten que aquí hay una relación ya de índole procesal, donde se establece que solo un juez competente puede emitir lo que va a ser una pena, puede emitir una sanción estableciendo una pena. Noten que esto es muy importante, porque vamos a establecer más adelante que esta relación del 117, parágrafo 1, en esta segunda parte, tiene una íntima relación con lo que va a ser el 120, parágrafo 1 de la Constitución, juez natural competente. Les doy un ejemplo. La sentencia constitucional 405/2023 de la sala, perdón, de la sala cuarta, que ustedes conocen, la del caso Manfred Reyes. Ustedes me van a decir, hay referencia bastante interesante, ustedes conocen muy bien la excepción de incompetencia. Y ustedes me van a decir, bueno, mire, te da a entender, imagínese ese reglamento que no sabemos qué valor legal tendrá, que ha sido aprobado por la sala plena del Tribunal Supremo. Recuerden que la Constitución nos dice que solo la ley puede ser interpretada por la Asamblea Legislativa, no por lo que va a ser, imagínense, el órgano judicial. El órgano judicial debe dedicarse a emitir sentencias, autos de vista, autos supremos, no a emitir reglamentos. No tiene ese tipo de facultad en la Constitución, pero bueno, hay una habilitación de la 1173 y noten que hasta se realizan malas interpretaciones, ¿no? Hay una parte de ese reglamento disciplinario en audiencias, obviamente que lo único que sirve es para establecer castigos contra abogados, donde dice que en el juicio oral solo se podría presentar excepciones extintivas. Son las únicas sobrevivientes de acuerdo a lo que va a ser ese reglamento, que sería extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y extinción de la acción penal por prescripción de la acción. Entonces, solo habría
No, eso es completamente falso. Conmigo vamos a ver, sin duda, la clase próxima de que se podría presentar excepciones como lo que va a ser la reparación del daño, o se podría presentar excepciones como la conciliación en un delito, obviamente, incluso de acción pública, solamente los de acción privada. Entonces, lo que dice ese reglamento, no sabemos quién lo ha hecho, es una persona realmente que no sabe mucho de derecho, y ahí tonterías. Y a partir de esa sentencia que habíamos mencionado del caso Manfred Reyes Villa, se produce algo interesante y dice, si usted tiene un problema sobre la competencia del juez en materia penal, 120 parágrafo 1, juez natural, y esto es una parte del 117, parágrafo 1, donde solo el juez competente puede emitir una sentencia donde se establezca una pena en materia penal, noten que dice, puede presentarla en cualquier momento del proceso. Puede presentarla en investigación preliminar, en etapa preparatoria, en juicio oral, no dejan presentar excepción de competencia, podría presentarla en apelación o en incluso, hasta en ejecución de sentencia, deben entender esta sentencia constitucional. ¿Por qué? Que no se preocupen, la vamos a analizar cuando entremos a la, ¿no? ¿Por qué ustedes me van a decir? Porque justamente ellos establecen que hay una garantía que es la del 122 de la Constitución, que establece que son nulos los actos de los que usurpen funciones o ejerzan jurisdicción o competencia en nombre de la ley. Y noten que en este caso particular de Manuel Reyes Villa se habían anulado 12 procesos penales, muchos que estaban en investigación preliminar, en etapa preparatoria, algunos ya estaban en tribunal, otros ya tenían sentencia y estaban en apelación, otros estaban en casación, y había uno en particular donde se había dictado el auto supremo y se encontraban en complementación y enmienda del auto supremo. Noten que ya prácticamente estaba al borde de la ejecutoria. Y por si acaso el mismo Tribunal Constitucional dijo podrían hasta en ejecución de sentencia afectar la cosa juzgada, de que el Tribunal Constitucional tiene una teoría que se llama la cosa juzgada ficticia. No hay una cosa juzgada que se basa en violación de derechos y garantías, no es aceptada por el Tribunal Constitucional y podría hasta atacarse la cosa juzgada. Entonces, noten ustedes que en realidad hay esta íntima relación respecto a lo que el juez natural, elemento competencia, también con lo que va a ser la estructura del debido proceso, y por eso lo menciona el 117. Pero el debido proceso, como verán ustedes, el Tribunal Constitucional nos dice que tiene una triple dimensión. Tal vez la que más nos interesa a nosotros, el procedimiento penal, es esta primera, como macroderecho. El mismo Tribunal Constitucional nos dice es un macroderecho que engloba varias garantías. Y aquí hay una referencia interesante, porque está acá mencionado los dos tratados internacionales sobre derechos humanos que más vamos a utilizar respecto a lo que va a ser el debido proceso. Bien, hemos visto el 115, párrafo 2 de la Constitución, que hace referencia a lo que es el debido proceso de forma general, el 117, parágrafo 1, a lo que va a ser el debido proceso penal en específico. Noten que vamos a encontrar un listado de garantías más allá del artículo 1 al 13 del procedimiento. Ahí tenemos las garantías constitucionales denominadas en este título, en realidad debería llamarse garantías penales. Y del artículo 109 adelante de la Constitución también encontramos las garantías jurídicas. Pero esto es lo interesante. Las garantías jurisdiccionales que confían el debido proceso en materia penal también las vamos a poder encontrar en el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, garantías jurisdiccionales, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Es muy importante ver también este tipo de pacto o tratado internacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el derecho a una duración razonable del proceso no lo tenemos regulado en la Constitución, ni del 1 al 13 del Código de Procedimiento Penal. Noten que tenemos reglas, la prescripción del delito, de la acción penal, 27.8, obviamente juez declara lo que va a ser la extinción de la acción penal por prescripción de la acción. 27.10 relacionado con el 133, duración máxima del proceso, extinción de la
penal por duración del proceso. Noten que lo que buscan estos artículos son extintivos de la acción penal, son precautelar el derecho a una duración razonable del proceso. No está en la Constitución, no está del 1 al 13 del procedimiento. ¿Dónde encontramos esta norma? En el artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pactos. Entonces, noten que si tu norma dice que el proceso dura 3 años, si se establece por las sentencias constitucionales de que debe interpretarse estos 3 años, de que la dilación se debe al órgano judicial, al Ministerio Público, de que debe determinarse en qué partes del proceso se encuentra lo que va a ser esta dilación atribuible al órgano judicial y al Ministerio Público, de que se debe descontar lo que van a ser el tiempo de los actos de defensa. Ustedes miran, terrible porque las apelaciones tienen mucho en toda Bolivia, de que debe descontarse lo que va a ser las vacaciones judiciales. Noten que hay también caso fortuito y fuerza mayor. Noten que caso fortuito sería, por ejemplo, algún tipo de actividad humana como el conflicto postelectoral, fuerza mayor, todo lo que va a ser en este caso la pandemia del COVID. Noten que justamente hay que interpretar este tipo de elementos. No falta algunos de nuestros colegas que presentan ante la Interamericana una denuncia contra el Estado boliviano. Pareciera ser que no es razonable la duración, obviamente, del proceso en base a estas. Obviamente, es también interesante el Pacto Internacional de Derechos Políticos. Este ya es a nivel no OEA, sino a nivel ONU. ¿Por qué les hago referencia también bueno, ya hace la jurisprudencia constitucional, este tipo de referencia? Porque nos va a decir luego la jurisprudencia de que las garantías que integran el debido proceso no son números clausus, no son las que están en del 1 al artículo 13 del procedimiento penal, no son únicamente las que se encuentran a partir del 109 de la Constitución, sino podría ir creándose nuevas garantías y adquiriéndose nuevas garantías, especialmente del. Noten que si se vulnerarían, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tendríamos también la posibilidad, una vez agotadas las vías en Bolivia, de realizar las quejas respectivas. Les doy un ejemplo, ¿no? Hay muchos colegas que han considerado de que en los procesos penales que se han tramitado contra ellos se ha procedido a realizar, por ejemplo, actos de como en el caso terrorismo. Se han acudido a la Comisión Interamericana. El gran problema es que han tardado como 10, 14 años, entre 10 y 14 años en resolverse la causa, ¿no? Pero yo les aconsejo algo, si ustedes encontraran una vulneración a un derecho humano y que en realidad ya hayan agotado la vía en Bolivia, podrían ir al Comité de Naciones Unidas para justamente de la protección de los derechos humanos. Es un procedimiento más rápido, aproximadamente en 2 años ya se tiene un dictamen, que es equivalente a nuestra resolución definitiva, equivalente a una sentencia que es obligatoria para, obviamente podría acudirse a lo que va a ser ese tipo de bien, violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿no? Pero estas dos normas internacionales, aparte de la estructura del derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recuerden que son parte del 410, parágrafo 2 de la bloque de constitucionalidad, recuerden, se encuentra integrado por la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos y no aplicable a materia penal, la normativa de derecho común, que nuestros amigos en materia de derecho administrativo y de derecho social, por ejemplo, sí las. Segunda acepción. Noten que lo que estamos desarrollando es en realidad el debido proceso penal como macroderecho, que engloba varias garantías. Pero noten que el Tribunal Constitucional también nos dice, el debido proceso, a pesar de que el 115 nos dice es un derecho, interpretación que se hace este macro derecho que engloba varias garantías, también tiene una connotación de garantía jurisdiccional. ¿Cuál sería justamente esta connotación de garantía jurisdiccional? Es una garantía en materia penal, un límite al poder punitivo del Estado. Por eso se establece, obviamente, tiene garantías procesales el procesado.
de ese error del artículo 11 del procedimiento penal, donde se establece garantías de la víctima. No, son derechos o garantías, porque no está juzgando a la víctima, a menos de que tal vez reconozca nuestro Estado de que también hace doblemente a la víctima dentro de un proceso penal. El artículo 117, parágrafo 1 de la Constitución, que hemos visto hace minutos, obviamente dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente. ¿Qué significa eso? De que justamente al establecer de que debe ser oída y juzgada, es de que toda persona tiene derecho, dentro de lo que va a ser, se respeten todas las garantías procesales. Creo, derecho a la defensa, note que ese es obviamente un componente del debido proceso. Yo les contaba, tal vez esta sección está siendo atacada actualmente. Les doy un ejemplo. Vamos a ver con ustedes de acá más o menos a 3 o 4 semanas, cuando nos reunamos otro día sábado, algunas sentencias son controversiales sobre lo que va a ser medidas cautelares. Hay un tipo de sentencias constitucionales de medidas cautelares relacionadas con la ley 348, son bastante controversiales. Una de nuestras colegas en un seminario las llamó las sentencias constitucionales del hombre es malo por naturaleza. ¿Qué se refiere esta referencia del colega? Ella nos contó, obviamente en un seminario, de que lleva muchos procesos de hombres inocentes y de que tenemos regulado en el artículo 116, parágrafo 1, la presunción de inocencia. Por consiguiente, en el artículo 6 del procedimiento penal, al mismo tiempo que se regula la presunción de inocencia, se regula la carga de la prueba. Y ella obviamente establece que estas sentencias constitucionales, al momento de aplicar el artículo 234, numeral 7, peligro de fuga relacionado con peligro a la víctima, es como si hubieran invertido la carga de la prueba. Ya no existiría presunción de inocencia y existiría una presunción de que el hombre es violento y malo por naturaleza, debe aplicársele una medida cautelar. Esto yo lo he corroborado, sí. Imagínense, hace unos meses estaba dando clases en un doctorado a nivel en otra universidad del sistema como la nuestra, y nos pregunta, estábamos viendo justamente este tipo de temas, y pregunta y toma la palabra una juez en Potosí. La juez en Potosí nos dice, bueno, hay este tipo de problema, y yo le pregunto algo muy simple, le digo, mil disculpas, disculpe que pregunte lo obvio. El artículo 6 del procedimiento penal, obviamente, ¿qué dispone respecto a la carga de la prueba? ¿Quién tiene la carga de la prueba? Y ella me responde, depende. Noten ustedes que las sentencias del hombre es malo por naturaleza han invertido la presunción de inocencia y la carga de la prueba. Obviamente se presume que el hombre es violento y por eso hay una presunción contra él de que se puede aplicar una medida cautelar, como podría ser la detención preventiva, y él tendría que probar de que no existe obviamente esta. Imagínense ese tipo de supuesto, ¿no? ¿Por qué existe esta garantía del debido proceso? Porque no se podrían destruir, invertir, cercenar lo que van a ser las garantías que integran el debido proceso. Por eso dice que una persona debe ser juzgada base a todas estas. Noten que esto lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos un poco sobre medidas claras, aproximadamente a 3 semanas, y ahí ustedes me dirán algunas conclusiones, porque vamos a ver algunas sentencias controversiales, así como hay sentencias interesantes del Tribunal Constitucional, y podríamos hacer un libro llamado Las mejores sentencias del Tribunal Constitucional, donde se ha establecido quién tiene la carga de la prueba sobre las medidas cautelares, y eso se fue positivizado en el artículo 231 bis, parágrafo quinto, como en la sentencia constitucional 276 2018 de la Sala Segunda. Hay también la posibilidad de que hagamos, ¿no?, un libro de compilación de jurisprudencia que se llame Introducción al Derecho para Magistrados del Tribunal Constitucional, donde es una galería del horror que se ha creado en materia penal, en algunos casos atacando lo que va a ser las garantías penales. Obviamente, algo. Ahora, quedémonos, cuando ya veamos elementos específicos, con el debido proceso también como garantía. La tercera acepción del debido proceso va a ser como principio.
Noten que también se establece que es un principio integrador de lo que es la jurisdicción ordinaria en el artículo 1, donde se establece justamente que es un principio de legalidad procesal. Noten que a veces esto, pues, los fiscales se olvidan, ¿no? En la misma audiencia establecen una violación flagrante a la ley. Nosotros tenemos que tomar la palabra y recordar que la audiencia constitucional ha establecido de que es un principio el debido proceso. ¿Por qué? Es una evolución del principio de legalidad procesal. Un juez no puede violar lo que va a hacer, afectando lo que va a ser el debido proceso. Quien regula el proceso en materia penal es el Código de Procedimiento. Si bien puede que haya una aplicación directa de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, note que quien regula en realidad el proceso penal es justamente el Código de Procedimiento. Y cuando no se siguen los pasos establecidos en el procedimiento penal, noten que simplemente estamos vulnerando el debido proceso. Eso es tan importante esta sección del principio de legalidad, pero ahora en materia procesal, respecto a lo que va a ser seguir. Noten que no es un invento nuestro. El 180 parágrafo 1 regula esta tercera debido proceso como un tipo de. Noten que nosotros tenemos la obligación de hacerlos respetar y obviamente hacer que las autoridades públicas que participan dentro del proceso penal como acusadores, Ministerio Público, o como juzgadores, cualquier juez penal en materia penal, respete lo determinado. Y noten que yo complementaría esto con un alegato que el otro día escuché bastante interesante. En realidad está establecido en un libro. Es un libro de un filósofo del derecho español que es Federico Laporta, es profesor de la Universidad de Granada, y él dice, obviamente, de que en el proceso penal es el que más está sufriendo estas interpretaciones raras que tiene el Tribunal Constitucional, tanto así hasta que son contradictorias con la misma norma, ¿no? Y noten que nuestros amigos constitucionalistas también critican eso. Van a encontrar ahora varias tesis de maestría y de doctorado, por ejemplo, que tratan cómo estas sentencias del Tribunal Constitucional atacan la misma Constitución o no tienen un límite ya al Tribunal Constitucional ni en la Constitución, ¿no? Y eso obviamente se referencia a la Porta. Y él nos dice, si una autoridad judicial, por ejemplo, nos dijera de que se va a vulnerar la ley, materia procesal y nos va a decir, no, no quiero que se aplique este artículo en materia procesal, nosotros deberíamos responderle, mire usted está diciendo que se aplica directamente a la Constitución y ya no hay código de procedimiento penal, noten que usted se equivoca, porque le comento que lo que va a ser sus competencias como juez en materia penal, sea juez de instrucción, juez de sentencia, tribunal de sentencia, sala de apelación o sala de casación, están en el procedimiento penal. Le comento que están en la ley y no en la Constitución, entre el alegato del aporte. Le comento también de que usted, al decirme voy a violar la ley, está realizando el mismo alegato que realizaría un violador, que diría, no violes, no, no, quiero violar. O un asesino, que diría, no, quiero asesinar, violar la ley. Recordar que los tipos penales no están en la Constitución, sino están en el Código Penal, en una ley. Noten que tenemos un ataque furibundo de los autoprorrogados de este segundo Tribunal Constitucional Plurinacional. Hey, ni en el Tribunal Constitucional de la República, ni en lo que va a ser el primer Tribunal Constitucional Plurinacional, hemos visto tanto ataque a la ley. Justamente no sé con qué intención, usted sabe cuál es la intención y qué sentencias estoy hablando, donde pareciera ser que tergiversa por completo lo que va a ser el contenido de lo que se establecido en el procedimiento. Entonces, noten que hay que recordar que el mismo Tribunal Constitucional nos dice la tercera acepción sobre el debido proceso es como un principio de legalidad procesal que regula el procedimiento penal, los actos deben integrar el procedimiento penal y se vulneraría lo establecido en la ley respecto a estos actos o hay una vulneración del debido proceso. Esta tercera. Recuerden que el artículo 1 del procedimiento penal, no comienza de otra forma, establece eso. Hemos visto ya lo que dice la Constitución
Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, notan que claramente nosotros diríamos que en esta interrelación con la parte material, nadie puede ser condenado a sanción alguna si no es por una sentencia ejecutiva. Noten que es más interesante lo regulado justamente en el Código Penal, en esta referencia, cuando a partir del artículo 36 nos hablan de la sentencia y el contenido de la sentencia, donde se establece en determinado momento de que nadie podría imponérsele, obviamente, ni una pena, ni una medida de seguridad, sino en una sentencia. Noten que también estaría incluida algo que nos hemos olvidado en Bolivia. En derecho penal existen las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad no son penas. Noten que la única referencia que se hace en el procedimiento penal a las medidas de seguridad es justamente en los artículos sobre condena y absolución. Nuestra sentencia en materia penal es solamente ejercicio del poder punitivo. Condena cuando se ha demostrado la culpabilidad, absolución preservando la presunción de inocencia. Pero noten ustedes que ante un caso de inimputabilidad de aplicación del artículo 7 del Código Penal, debería aplicarse una medida de seguridad. Hay esa referencia en el artículo sobre la condena, donde se establece obviamente de que el juez no va a condenar a una persona, pero sí podría aplicar una medida. Acá obviamente no se establece eso porque los redactores del procedimiento penal no eran exactamente, y eso hay que tres personas. Noten que cuáles son las garantías que integrarán el debido proceso. Hemos visto una sentencia constitucional donde nos dice debe haber un trato y una interpretación igualitaria de las normas, de que la interpretación que realiza la autoridad judicial sobre la norma procesal sea igual a todas. Hemos visto, como dice el Tribunal Constitucional. Pero también esta garantía incorporada justamente del debido proceso nos dice que el juicio debe ser oral y público. Noten que estas son en realidad dos garantías que han trascendido en principios del juicio oral. Recuerden que constituían principios del juicio oral. ¿Qué es un principio? Es la base fundamental sobre la cual se sostendrá justamente algo. En este caso, oral. La garantía, un límite al poder punitivo. Note que no constituirían propiamente entonces el federal y público garantías, excepto obviamente si se toma en cuenta que sean límites al poder punitivo del Estado. A ver, demos un ejemplo respecto a eso. ¿Es una garantía la oralidad? No. Nuestros colegas procesalistas uruguayos nos dirían, la garantía es la audiencia, no la oralidad. ¿Qué? La oralidad es la forma en la cual se dictará la resolución. Estamos en un juicio oral, planteo el incidente dentro del juicio oral de forma oral y noten que tendría que resolverse el mismo, obviamente, dentro de lo que va a ser el proceso de forma oral. A eso se refiere la oralidad. En cambio, nuestros colegas uruguayos nos dicen, es que eso no es la oralidad. Ustedes van a escuchar a alguna ex ministra de Justicia, que ahora es senadora, que nos decía, vamos a llegar a la oralidad plena con su cumbre de justicia. Encontraba la relación entre la cumbre de justicia y llegar a la oralidad plena hasta ahora. Sigo esperando, tal vez 10 años después encontremos esa relación. La oralidad plena nunca se va a dar. Hay una combinación en nuestro proceso penal de actos escritos como la denuncia, la querella, la imputación formal, la acusación fiscal, la acusación particular, el ofrecimiento de pruebas de la defensa, que siempre las... Entonces nunca vamos a llegar a la oralidad plena. Los uruguayos dicen que el proceso penal, esto en base a la obra de Tarufo, Tarufo es el proceso más grande de nuestra época, lastimosamente COVID hace 4 años, él decía, el proceso es una relación, el proceso nos sirve para encontrar la verdad. ¿Cómo encontramos esa verdad material que dice la Constitución, verdad histórica de los hechos que dice el 171 del procedimiento? Tarufo nos dice, en base a una relación, argumento y prueba. Noten que la oralidad, ciencia, solamente es el argumento. Cuando planteamos, no sé, un incidente de actividad procesal defectuosa absoluta, y la imputación, realizamos obviamente la exposición oral. Ese es solo el argumento, pero necesitamos prueba a refutar tal vez el contenido de lo que va a ser la imputación.
formal o de la acusación, o estamos presentando un incidente contra lo que va a ser determinado acto procesal. Cuando se presenta una excepción, por ejemplo, decimos cosa juzgada, nos basta la oralidad. Solo necesitamos hablar y tratar de convencer a no, necesitamos pruebas. Entonces, los uruguayos nos dicen, en realidad, este principio de oralidad es solo principio. Y hay una garantía, que es la audiencia, donde ahí se manifiesta esta relación argumento. No se olvide, todo en el proceso, como dice Tarufo, es una relación argumento y prueba. Todo. Desde lo que va a ser el fondo y el juicio oral, donde vamos a establecer esta relación argumento y prueba, que es una teatralización, hasta lo que va a ser un simple incidente que presenta. Por ejemplo, sobre lo que va a ser la incautación de un vehículo para que nos devuelvan el mismo. Noten desde lo que va a ser este pequeño incidente hasta algo más grande que es una sentencia, es una relación entre audiencia y prueba, entre una relación entre argumentos. Y el segundo, que el proceso sea público. También los uruguayos dicen, no, sigue siendo un principio del derecho penal y no una garantía. ¿Por qué? En realidad, la publicidad, pueden asistir y ver, es un tipo de control público sobre la decisión judicial. Pues recuerden ustedes que la decisión judicial se basa en principio de legalidad material, principio de legalidad procesal. Noten que los uruguayos nos dicen, no se preocupen, en realidad esos son principios del juicio oral, que no se preocupen. Vamos a ver juntos también un poquito. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya citado, establece este listado que se tiene sobre lo que va a ser el debido. Noten que el parágrafo, el numeral uno, en realidad establece está como el 115 parágrafo 2, una excepción sobre el debido proceso de forma general para la materia, que tiene algunos elementos relacionados también con el proceso penal, donde dice, toda persona tiene derecho a ser oída, palabras, a ser juzgada en base al debido proceso, con las debidas garantías, que se establezca obviamente que el debido proceso se encuentra rodeado de garantías de inocencia, de debido proceso, derecho a la defensa, todas ellas deben ser respetadas dentro del proceso. Y dentro de un plazo razonable dentro de lo que va a ser. Acá están curiosamente los elementos del juez natural, competencia, independencia e imparcialidad. Vamos a ver que el juez obviamente debe ser competente, debe tener una competencia en un asunto determinado, debe ser independiente, forma parte del órgano judicial y no debería recibir presiones de otros órganos. Yo sé que ustedes se van a reír y no lo decimos nosotros, ¿no? La Comisión Interamericana y la alta comisionada de Naciones Unidas para la Independencia Judicial dice, en Bolivia no hay independencia judicial. Entonces, que la digamos nosotros, lo dicen personas que son realmente expertas en imparcialidad. Que el juez no tenga un interés dentro del proceso o en realidad no juzgue a alguna persona que tenga una relación que y él debería excusarse, nosotros no podríamos presentar una acusación. Note esto siempre debe ser con anterioridad a la ley. Y obviamente en la sustanciación de una acusación en materia penal, o podría ser en cualquier ámbito, porque el debido proceso, como verán, es una garantía transversal a cualquier. Lo que se empieza a regular, en realidad, justamente en esta estructura que tenemos sobre el juez natural, tiene ya una relación con lo que van a ser garantías procesales que ya son propiamente penales. Estas garantías procesales ya propiamente penales las vamos a encontrar a partir de lo que va a ser el 8.2, el 8 numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San Rica. Empezando por lo que va a ser la presunción de inocencia. Que no se preocupen, vamos a ver el artículo de la Constitución, el artículo de procedimiento penal. Este es en realidad un pequeño listado que quería mostrarles sobre garantías procesales penales, donde se establece, obviamente, que cualquier persona, al momento de tramitarse un proceso en materia penal, se debe garantizar lo que va a ser su presunción de inocencia. Y, obviamente, esta solo podría ser, en este caso, vencida, cumplida, ante lo que va a ser una sentencia condenatoria ejecutorial.
Esa es una pregunta bastante interesante. Cuando llegamos a la presunción de inocencia, muchos de ustedes me van a decir, es un principio, sí, sin duda, que ha evolucionado del primer garantismo, de este derecho penal liberal o de la Ilustración, como un tipo de principio, la presunción de inocencia. Luego, obviamente, ustedes me van a decir, pero no, es una garantía. El procedimiento penal en el artículo 6 dice que es una garantía, está regulado como garantía dentro. Y en realidad ustedes van a encontrar el libro traducido recientemente, el de Zoxini Schunemann, Derecho Procesal Penal. La traducción la hace curiosamente mi profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ignacio Tedesco. En este libro, obviamente, se establece, no es ni, si bien ha sido principio, si bien puede reconocérsela como garantía, la presunción de inocencia es un estado. ¿Por qué es un estado? Acompaña a la persona sindicada de un delito desde lo que va a ser la primera sindicación, cuando se admite la denuncia, la querella, el informe policial y el fiscal da aviso del inicio de la investigación al juez, hasta que se dicte una sentencia condenatoria contra él. Solo la sentencia condenatoria destruiría este estado. Noten que esto es interesante. En la misma obra de Zoxin dice, ustedes conocen la figura del rey Jano, en la mitología era un rey que tenía los ojos a los dos lados y nunca podía ver, obviamente, hacia adelante. Y recuerden incluso que hay una figura que se utiliza, los psicólogos, donde te dicen son dos personas mirándose o es una copa, usted que ve. Noten que esa es en realidad la estructura de la figura de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia nunca podría ir separada de la carga de la prueba. Las dos forman parte de la misma estructura. ¿Por qué? Noten ustedes que si no se estableciera la carga de la prueba, al mismo tiempo que se determinaría como en un proceso en materia civil de que yo tengo que probar lo que va a ser mi inocencia, es la intención. Y si no se estableciera el sentido contrario de que la carga de la prueba la tiene el acusador, noten que es como si yo, dentro de lo que va a ser un proceso en materia penal, también tendría que presentar prueba para probar mi inocencia. Noten que es una especie de equilibrio, ¿no? ¿Quién tiene la presunción de inocencia? Procesado. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Eso es justamente como se matiza, y disculpen que haga una referencia a lo que hacen los manuales de litigación norteamericanos, ¿no? Los manuales de litigación norteamericanos, que los aconsejan cuando construyan sus casos ya en la vida real, dice algo interesante que yo siempre utilizo también en lo que van a ser los juicios orales, ¿no? Cuando se realiza la conclusión del juicio oral, los manuales de litigación norteamericanos dice, si usted es el acusador, cuente una historia que puse en esta relación, argumento y prueba de qué ha pasado. Pero si usted es abogado de la defensa, lo primero que siempre tiene que hacer es recordar, pues, el tribunal de sentencia, porque puede que se hayan olvidado, no sean propiamente penalistas, imagínense ahí ese tránsito muy extraño entre jueces en materia civil y penal, en ninguno de los dos son buenos. Noten que no sé si les ha pasado, un secretario de materia civil termina como juez penal, hay cosas complicadas. No, no es propiamente tal vez un penalista, que no debería ocurrir eso, pero en Bolivia hay que admitir que a partir del 2010 ocurren de sucesos donde pareciera ser que hay un juez que no conoce tanto la materia de la cual él tiene que impartir justicia. Y resulta que obviamente estos manuales dicen, hágales de acuerdo, porque puede que se haya olvidado pues, de que por un lado está la presunción de inocencia. Quien tiene la presunción de inocencia es el procesado y de que él podría presentarse sin ofrecer ninguna prueba, y aún así quien tiene la carga de la prueba es el acusado. Y hay que analizar si el acusador ha cumplido con la carga de la prueba. ¿Por qué? Si, por ejemplo, no se ha demostrado el hecho, simplemente tendría que prevalecer la presunción de inocencia y el indubio pro reo, 116, parágrafo 1 de la Constitución, y debería absolverse la persona. E incluso si solo se tiene duda. Recuerden ustedes que el sistema que utilizamos de en materia penal es la convicción más allá de la duda razonable. ¿Qué significa eso? De que si el juzgador tiene duda, que prevalece lo que va a ser la presunción. Noten que ahí y el indubio.
Noten que es el sistema, el esquema en materia penal. Hay que hacerles de acuerdo eso al juez. ¿Por qué? Alguna vez, imagínense, de un tribunal de sentencia del alto y viste una sentencia aberrante en un caso de violación de niña, niño, adolescente, me la trajeron para que realice el recurso de apelación y ahí decía una tontería, por ejemplo, ¿no? El imputado no probó que se encontraba en el lugar del hecho. Ah, no, quien tiene que probar es el imputador, no el imputado. Hay que tener, obviamente, mucho cuidado con lo que uno hace. Si no se establece la presunción de inocencia y la carga de la prueba, simplemente hay un principio de... Noten que una de nuestras colegas que defiende mucho a hombres relacionados con la ley 348, las ha catalogado y las ha bautizado como las sentencias del hombre es malo por naturaleza, donde lo que han atacado es la presunción de inocencia y han creado una carga de la prueba. Eso se llama prueba diabólica, invertir la carga de la prueba. Ahí está la presunción de inocencia. Luego está también, sin duda, lo que va a ser la igualdad, que he mencionado acá. Vamos a ver esto un poco más detenidamente, obviamente en el futuro, pero la igualdad está vinculada con igualdad de armas. Noten que a veces nos va a decir el Ministerio Público, yo defiendo los intereses de la sociedad. Oh, excelente. Pero acá en el proceso penal, ustedes están parte del proceso como la defensa. Lo que se debe garantizar dentro de lo que va a ser el proceso en materia penal es la igualdad de partes. En muchos libros, y esto lo vamos a ver más adelante, se llama igualdad de armas. Significa de que se dé plena posibilidad a las partes de que puedan actuar de forma igual dentro de lo que es, garantizándose obviamente esta estructura de... ¿Qué garantías, obviamente, nos mencionaría la Convención Americana que existían en materia penal? Algunas las vamos a tener que matizar en nuestro ordenamiento jurídico porque tal vez no son parecidas, ¿no? El derecho del procesado, se denomina inculpado, a ser asistido gratuitamente por un traductor si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Noten ustedes que esta garantía estaría más vinculada con la defensa y lo que va a ser la igualdad y plenamente se suspenderá incluso la audiencia hasta que no se tenga el intérprete y traductor como para que la persona juzgada conozca, sepa de qué se le está acusando. No podría, imagínense, ustedes han visto después de un atentado terrorista en Rusia, muy golpeados los terroristas estaban ahí y uno estaba en coma, ¿no? Ustedes me van a decir, ¿alguna vez les ha pasado de que el juez ha ido a celebrar la audiencia de medidas cautelares al hospital y su cliente estaba ahí en coma y no escuchaba toda la audiencia? Sí. Noten que a eso obviamente es una afectación de lo que va a ser el debido proceso o prestación de declaraciones informativas. Noten ustedes que hay un sinfín de sentencias constitucionales que han determinado que si se desmaya, se descompensa, tiene un problema quien está prestando la declaración informativa, en el piso desmayado no le puedes hacer firmar la declaración informativa. Eso es un acto de tortura. El Tribunal Constitucional reconoció dos formas de tortura en el proceso penal. Primero, de que golpeen para prestar una declaración. Parece que ocurrido en el caso de terrorismo y eso es lo que se ha denunciado ante la Comisión Interamericana. Segundo, tortura psicológica, que consiste en dos elementos. Primero, te amenacen, como algunas veces hacen algunos policías, de que prestes tu declaración informativa si no te van a golpear. Eso se llama tortura psicológica. La misma Corte Interamericana se pronunció respecto a esta, cree que es un acto prohibido. Segundo, también hay referencias del Tribunal Constitucional Boliviano, por cierto, y causa la nulidad de la declaración. Segundo, de que te encuentres mal, te encuentres en un problema, no puedas prestar la declaración informativa y de todas formas se lleve a la fuerza, siendo tortura psicológica, porque una persona tal vez no tenga que tener mucho cuidado con eso. Luego tenemos la comunicación previa y detallada de lo que va a ser la acusación. Ustedes me van a decir, nosotros tenemos en realidad formas en las cuales a conocer esto. No tomemos en cuenta la acepción acusación en el sentido estricto, sino de que lo que nosotros llamamos en Bolivia imputación formal, en todos los países se llama formalización de cargos. ¿Por qué no es una imputación? Porque como ustedes han visto en la parte material, hay una imputación objetiva y subjetiva que forma parte de la tipicidad en la teoría del delito.
En realidad, la imputación es la subsunción del hecho, lo que va a ser un tipo penal. Recuerden que cuando hablamos de hecho, no estamos hablando de hecho jurídico, estamos hablando del hecho penal, de una acción, conducta humana voluntaria y de una omisión, ausencia de conducta humana voluntaria. Noten que hemos sido el hazme reír de toda América Latina cuando el 2015 un fiscal pensaba de que se imputaban hechos jurídicos y ha imputado un peso de violación. En serio, eso ha ocurrido. Recordarán los memes, ahí se ponían a Pluto, a Firulais y decían buscado por violación. Puedes realizar ese tipo de acto. U otro acto que ustedes tal vez recuerden de hace unos 10 años, donde un perro llamado Pantuque había mordido a un niño y un fiscal había llegado hasta un juicio oral respecto a eso. Yo recuerdo que estábamos cursando un programa de doctorado con un profesor cruceño, que es el profesor Yeris Rojas Todico en la Universidad de Buenos Aires, y le contamos a Raúl Zaffaroni ese caso. En Bolivia, ese mató, dice, me dice, qué bien que me han dicho, lo vamos a quemar a ese fiscal porque cómo va a llevar a un juicio oral a un perro, porque en el fondo es eso. Ustedes han visto que el tipo objetivo se relaciona con la conducta humana voluntaria y el resultado. Y no puedes determinar cuál es la conducta humana voluntaria porque quien ha causado la lesión al niño la mordida. Noten que hay un problema en el tipo objetivo. Y de eso trata justamente la posibilidad de conocer tanto la imputación como la imputación respecto a lo que va a ser el contenido, respecto a qué nos están. Noten que esto de la imputación objetiva y subjetiva, que tal vez la hayan llevado con el profesor del anterior módulo, es muy importante porque te ayuda a tipificar. Les doy un ejemplo. Imagínense que en un accidente de tránsito, una persona tiene 2 días de y un fiscal la imputa por lo que va a ser lesiones graves y gravísimas y homicidio en accidente de tránsito. En serio, hay varios de estos casos. Entonces me van a decir, ese ya no es fiscal, debe ser fecal, sí, porque no sabe derecho penal y no sabe tipificar. Noten ustedes que no podría ser homicidio, porque no ha muerto nadie. Recuerden que en la parte especial no solamente hay tipos penales, tenemos algunos casos donde hay 3 tipos penales, como en el 261, que es homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. O el mismo 271, son lesiones leves y graves. Noten que no solamente tenemos en la parte especial un solo tipo penal, podemos tener 2 o 3. Y noten que en el 261 tenemos que utilizar supletoriamente otros artículos. Obviamente, lesiones leves. Hay que tener, en este caso, de 1 a 14 días de impedimento. La pregunta es, ¿lesiones leves está regulado en el 261? No, solo graves a partir de 14 días, gravísimas a partir de 90 y homicidio, la muerte de la. La pregunta es, entonces, ¿es atípica conducta? Sí. El legislador ha establecido de que si se produce una lesión leve en un accidente de tránsito, menos de 14 días de impedimento, simplemente es una conducta atípica que debe ser resuelta por el Código de Tránsito y el Reglamento de Tránsito. Entonces me van a decir, pero no podría ser, como usted ha dicho, lesiones leves. No, porque para las lesiones leves se requiere dolo. Yo tengo que ir con un fierro y golpear a una persona o agarrar a puñetes y tenerle, causarle 8 días de impedimento. Con dolo, querer y saber la realización del tipo. Acá se ha producido un accidente de tránsito. ¿Hay dolo? ¿Yo quería atropellar a la persona? No. Noten que no existe actividad penal. Entonces ustedes me van a decir, si es culposo, si es una infracción de deber de cuidado, entonces que sea lesiones culposas. No, porque el legislador obviamente estableció un tipo penal específico. Es como podría imputar a una persona por homicidio culposo si hay un tipo penal de homicidio en práctica deportiva y yo practicando boxeo en un campeonato golpeo a uno, cae y muere. No, noten que ahí se aplica el tipo penal específico. Noten ustedes entonces que la razón de ser de que una persona conozca de forma correcta la imputación y la acusación es para poder garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa. ¿Cómo te vas a defender de ese tipo? También se debe conceder al imputado, como ustedes muy bien saben, de un tiempo y los medios adecuados.
Noten que estos son los 10 días donde se establece que el imputado pueda conocer los medios de defensa. Noten que por eso incluso se puede suspender el proceso en materia penal o se conceden estos 10 días para el ofrecimiento de pruebas. También existe el derecho del inculpado a defenderse personalmente, defensa material, o por medio de lo que va a ser un defensor, de su elección, que pueda comunicarse libre y privadamente. Note que esto tiene que ver con el derecho a la defensa, no solamente material, que lo podría realizar directamente el procesado, sino lo que va a ser. Y noten que esto también está vinculado con el ley, donde hay un derecho irrenunciable a que el Estado sea el que proporcione este abogado de defensa. Ustedes van a encontrar que en nuestro sistema en materia penal, nuestro Código de Procedimiento Penal, existen tres tipos de defensa estatal que cumplirían con este tipo de requisitos. La primera, sin duda, que se nos viene a la mente es defensa pública, el sistema plurinacional de defensa pública, que depende del órgano ejecutivo, específicamente tiene tuición el Ministerio de que noten que nuestros colegas abogados en realidad reciben una remuneración dependiendo del Ministerio de Justicia y forman parte. La segunda es la defensa de oficio, que recuerden que son un listado de abogados que tiene cada uno de los juzgados para defender una persona, obviamente de forma gratuita. Noten que en este tipo de defensa de oficio generalmente se podría producir ante la declaratoria de rebeldía en un proceso con una persona que se encuentre vinculado con la ley 004 y el proceso de rebeldía y avanzará de todas formas hasta que dicten la sentencia. Y la tercera son las defensas específicas. Por ejemplo, si tuviéramos en este caso un adolescente que habría realizado una violación, que se encuentra entre los 14 y 18 años, como dice el artículo 5 del Código Penal, tendría que recibir, obviamente, en este caso también la defensa de la Defensoría de la y son defensas específicas. Se establece también, aunque no es su naturaleza, de que, por ejemplo, es de SEDAVI, que es la defensa a la víctima, se encontraría dentro de esta víctima, no se defiende. A la víctima se le otorga asesoramiento jurídico, como dice el mismo nombre del SEDAVI. Y obviamente también existe el derecho que tiene lo que va a ser las partes a justamente la contradicción. Por ejemplo, poder interrogar o contrainterrogar a lo que van a ser los peritos. Esto es un arte, como ustedes muy bien saben. Noten que yo estoy unas semanas justamente en la Escuela de Abogados del Estado y el año pasado me tocó igual en la Universidad San Simón en una maestría, justamente ver la teoría del caso, ver justamente la práctica forense sobre lo tipo de hechos. Recuerden, y nuestro código no es tan bueno y no nos explica tanto cómo se hace el interrogatorio y contrainterrogatorio como el Código de Procedimiento Penal Federal de México. Consejo ver, porque ahí obviamente se establecen reglas muy interesantes y dice, si usted realiza interrogatorio, es un interrogatorio directo y abierto. ¿Qué significa eso? Que usted obviamente directamente puede formular las preguntas y puede hacerlas de forma abierta y decirle, mire, usted, ¿qué vio el 6 de agosto en calle Loaiza y Mercado a las horas 15 y 30? ¿Quién nos va a contar? Y nos va a decir, he visto que el señor Pérez agarró un cuchillo y se lo ha clavado al señor. Noten que eso es lo que se puede hacer. Y eso es lo interesante, ¿no? En el contrainterrogatorio, lo que se hacen son preguntas generalmente cerradas, y noten que incluso en México se podría, si una persona que es testigo perito y no responde de forma clara a la pregunta, obviamente declararla como testigo hostil. Ustedes van así, eso hemos visto en las películas. ¿Qué es el testigo hostil en el Código de Procedimiento Penal mexicano? De que ya puedes hacer preguntas, obviamente, que podrían ser, en este caso, de contenido más cerrado, podrían ser hasta interpretadas como capciosas con el objeto de que responda el interrogatorio. Eso no se puede hacer acá en Bolivia. Ustedes me van a decir, sí, lo único que podemos hacer cuando eluden responder la pregunta es decirle, señor juez, con mucho respeto, no estás respondiendo la pregunta bastante simple que le hemos hecho la persona que es testigo. Por favor, combínela a contestar. Y el juez va a decir, sí, se combina a contestar. Solo le está preguntando sí o no.
nos responda eso. Entonces, noten que ahí es lo único que podemos hacer. Interesante, ¿no? Lo que va a ser ese tipo de estructura, obviamente que se tiene dentro de lo que va a ser, obviamente, el código. Entonces, tenemos justamente este tipo de formas en las cuales se han creado garantías. Las últimas son, obviamente, el derecho a no autoculparse, a no declarar contra sí mismo o a no declararse culpable. ¿Cómo matizamos esto? Y lo vamos a ver justamente en las garantías procesales penales enseguida, ya un poco más explicado. Deviene de lo que va a ser el derecho a guardar silencio. ¿Por qué se había creado el derecho a guardar silencio justamente en el derecho de ilustración o en el derecho liberal? Porque se obligaba a las personas bajo tortura a declarar. Realmente el gran problema. Obligaba a las personas bajo tortura a declararse culpables. Aunque no lo crean, no hemos avanzado mucho de esa época, ¿no? Hay algunas referencias, imagínense, de algún cliente mío de que en los años 70 lo habían sindicado de robo, lo habían llevado, imagínense, a la calle Sucre y ahí lo habían metido un fusil, obviamente, para que confiese la existencia del delito. Y noten que en realidad este tipo de garantía es bastante interesante porque lo que hace es en realidad otorgar también una estrategia jurídica respecto a lo que va a ser guardar unos silencio. Les doy un ejemplo. La garantía, en realidad, consiste en que quien tiene la carga de la prueba va a ser el acusador y él de todas formas va a tener que investigar el delito. No depende propiamente de mi declaración y noten que ni siquiera estoy sujeto a juramento. En otros países incluso existe el derecho a mentir. Si ustedes ven la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España y del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, dice, como no está sujeto a juramento, él por estrategia jurídica podría mentir. Quien tiene la titularidad de la acción penal pública es el Ministerio Público y de todas formas, usted, ¿qué va a hacer? En Bolivia no hemos llegado tanto. Hay ese derecho a mentir. Pero noten que sí lo podremos utilizar como estrategia jurídica. Les comento una anécdota, ¿no? Hace unos años, obviamente, me llama un cliente para realizar su situación de su preparación informativa. Él sí me empieza a contar el caso cuando ya estoy ahí, obviamente, para la declaración y me dice, mire, fue muy urgente, un abogado, y tomaba usted, mire, resulta que yo era testigo en este caso, empezaba a hablar, el fiscal me ha dicho, deténgase un momento, lo voy a citar nuevamente, ahora como síndico. Noten que sin duda era un genio el tipo y por eso ha prestado tan bien su declaración como testigo que ahora es. Noten que como sindicado, yo le digo, usted en base a lo que me ha contado, tiene derecho a guardar silencio. Me parece que este es el caso oportuno donde debería guardar. ¿Cuál era el problema? En ese instante, cuando le estaba diciendo eso, él había contratado otra abogada y ella me dice, no, yo soy ex fiscal y nunca he creído eso en guardar silencio. Siempre he pensado que soy. Yo le he dicho, felicidades, estimada doctora. Usted ha dejado sin efecto tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, ha dejado sin efecto la Constitución respecto al derecho a guardar silencio, porque eso es lo que ha hecho, imagínense. ¿Es bueno o malo el derecho a guardar silencio? Yo les respondería, depende de la estrategia. Hay muchos colegas que utilizan como dogma justamente esto de que tiene que declarar en todas las circunstancias. Y eso pareciera ser que no es lo ideal. Les doy un ejemplo. Alguna vez algún colega nos mostraba en clase similar a la que estamos viendo alguna situación, nos contaba él y nos decía, mire, usted tiene razón, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este caso? Yo lo he visto desde el principio y me dice, mire, dos jóvenes se habían golpeado en la puerta de la discoteca, uno, el más maltrecho, había ido a realizar la denuncia, tenía 15 días de impedimento, lesiones graves, sin duda, obviamente él había formulado lo que va a ser eh, denuncia y le habían preguntado la pregunta del millón, ¿quién te ha golpeado? Y él responde, no, yo estaba bastante borracho, me cruzo en el aire, creo que era este tipo. Y obviamente lo citan al tipo. Y el tipo responde y le preguntan, dice que el tipo llega, muestra sus tatuajes, se remanga
las mangas de su camisa para tratar de amedrentar, imagínense, al investigador del caso y le preguntan, ¿tú lo has golpeado? Y él dice, sí. ¿Y por qué? Porque lo mira feo, porque me mira feo. Entonces, ustedes van a decir, ahí está el vínculo, ¿no? Ya no necesitas cámaras. Él mismo ha dicho, sí, yo lo he golpeado porque me mira feo, ¿no? Noten cómo, en base a la declaración de esta persona, se ha creado el vínculo. La respuesta es, ¿por estrategia jurídica debería declarar? No. Y en algunos casos tampoco se puede establecer el dogma de que no declare en todas las circunstancias. En algunos sí podría hablar. Este es un caso imaginario de que el tipo de los tatuajes hubiera respondido, mire, no, en realidad yo lo que he hecho es únicamente, yo no estaba en el lugar de los hechos. Usted me ha dicho que estaba en esta discoteca. No, yo estaba jugando. Tengo 21 testigos de que estaba jugando fútbol. ¿Por qué? Yo era el arquero de uno de los equipos en la cancha Zapata. Mientras lo estaban golpeando, pareciera ser que sí es bueno. Lo único que yo les recomendaría, no se basen en dogmas, ¿no? Eh, el derecho a guardar silencio puede ser utilizado de cualquiera de las dos formas y en realidad depende de la estrategia jurídica de la defensa. Esto. Luego también se encuentra una derivación del 180, parágrafo 2 de la Constitución, que ahí se llama principio de impugnación, y acá la denominaríamos derecho a el fallo. Noten que en el derecho a recurrir el fallo se puede impugnar cualquier tipo de resolución, obviamente ante lo que va a ser la autoridad. Lo interesante es de que este tipo de derecho emergía del caso de la Corte Interamericana, que era Ulloa contra Costa Rica, que es respecto a la posibilidad de tener una revisión de la sentencia, no en el sentido boliviano, sino tener una doble instancia penal. Esto no existe en Bolivia, me van a decir, sí. Lastimosamente, el modelo boliviano bastante curioso y no es similar a los que existen en otros países como en Costa Rica. Resulta que en el Código Procesal Penal Modelo de América, redactado por 4 personas, una profesora brasileña, Ada Pellegrini, 3 profesores argentinos, Julio Mayer, Vélez Mariconde y Claría Olmedo. El único que quedaba vivo era Julio Mayer, que murió de COVID, una verdadera. Yo le escuché decir muchas cosas autosuggestivas, errores que tenía el código. Nunca hemos escuchado, ¿no?, esa autoselección de los redactores ni del procedimiento penal del 99, y peor aún de las posteriores reformas, donde ellos debían en realidad hacer mea culpa y en lo que va a ser Semana Santa darse unos cuantos latigazos. Han hecho un pésimo trabajo. Tal vez hasta podríamos absorber de responsabilidad a los redactores del código original. Deberían hacer también mea culpa de... Pero noten que lo que va a ser este código modelo se establecía que solo se podía impugnar la sentencia por un recurso de casación. Entonces van a decir, ¿tenía apelación el código modelo? No. Por ejemplo, eso pusieron en... Noten que por lo menos en Bolivia se discutió un poco más eso. Nuestro recurso de casación en materia penal no es un recurso de casación. Casación la tienen nuestros amigos en materia civil, donde tienen 7 causales de casación. En realidad, noten que lo que nosotros tenemos en materia penal es un recurso de uniformización de jurisprudencia. Por eso se tiene que citar el precedente contradictorio. Y por eso la sala penal lo que hace es decirnos, si hay un precedente contradictorio, se está aplicando de otra forma la ley en este caso. Por lo tanto, lo que hacemos es anular o, en este caso, reenviar el caso para que se pueda llevar a cabo un juicio oral. Debería ser algo un poco mejor. Debería, sí. Y el recurso de apelación restringida, según Julio Mayer, en realidad se basa en lo que va a ser un recurso de apelación restringida al derecho. Noten que nuestros amigos en materia civil tienen doble instancia. Su tribunal de apelación puede valorar nueva prueba y se puede presentar ante el tribunal de apelación también nueva prueba. En materia penal no. No hay una revalorización de la prueba ni una posibilidad de que ante el tribunal de apelación pueda presentarse una nueva prueba. Por eso es un recurso de apelación restringido de derecho. Noten que las únicas formas en las cuales vamos a poder atacar es vulneración al debido proceso. Justamente de que se haya producido, imagínense, lo que va a ser actividad procesal defectuosa, absoluta, sin duda.
o se haya producido un defecto de la solo por esas dos causales. Eso. Por eso, en realidad, es un recurso de apelación restringida al derecho. ¿Qué derecho? El debido proceso, justamente el que está. Esa es justamente la técnica en público. En Zero Ulloa contra Costa Rica, sucede que la Corte Interamericana le dice, mire, tiene que reformar su código de procedimiento penal y tiene que crear una doble instancia de que presenten prueba y de que obviamente en base a la prueba se pueda desvalorizar la misma. En todo el sentido de la palabra hay una doble instancia. ¿Qué se discutió ahí? Se discutió una ponderación de derechos que ustedes conocen muy bien. Por un lado, el Estado decía, miren, el código modelo establece lo que va a ser el principio de inmediación, de que el juez y las partes estén. Y noten que ahí, en realidad, en un ambiente físico cerca, estén en presencia las partes del juez y el juez obviamente emita su sentencia en base a lo que va a ser la presencia de las partes por un lado. Por el otro lado, el derecho al debido proceso. Y este derecho a recurrir el fallo. ¿Qué va a prevalecer? El derecho a recurrir el fallo. Así de simple. Y por eso, como verán ustedes, incluso podría debatirse mucho del contenido respecto a nuestro recurso de apelación restringida y el recurso de casación en la Corte Interamericana. Estoy otro ejemplo igual interesante. En otro caso de la Corte Interamericana, porque en Ezero Ulloa solo hablaron de la sentencia, que es Maqueda contra Argentina, se estableció que este derecho a recurrir al fallo ampara lo que va a ser cualquier resolución, incluso del Ministerio Público. Por eso ustedes encontrarán esa posibilidad donde podemos objetar la desestimación de nuestra denuncia, de nuestra querella, del informe policial. Podríamos objetar también lo que va a ser la resolución de rechazo de la denuncia, querella y actuación de oficio, o podríamos impugnar el sobreseimiento. Noten que hay esa forma en la cual podríamos lograr una revisión de lo que pasa. Pero sin contar que también podríamos llegar al amparo constitucional, tal vez por noten que ahí obviamente se establece el procedimiento. Luego también se establecen como garantías procesales penales que la confesión del imputado solo es válida sin juicio. Noten que tiene una repercusión en dos elementos. El primero, un vínculo con lo que ya habíamos visto, el derecho a guardarse. Puede o no guardar silencio la persona, eso depende de la estrategia jurídica, pero noten que eso no exime de la carga de la prueba a la acusación. Podría autoinculparse de lo que va a ser un delito, sí, para acceder a un procedimiento abreviado. Recuerden que hay requisitos para el procedimiento abreviado, aunque no lo crean, hay muchas veces donde en la audiencia se presenta la solicitud de procedimiento abreviado y el juez dice, un momento, aquí faltan los requisitos. Obviamente uno de ellos es sin duda la declaración de autoinculpación de lo que va a ser el proceso, ¿no? Luego, obviamente, tiene repercusión esto con algo que habíamos visto, la amenaza. Las sentencias de la Corte Interamericana y las sentencias que tenemos del Tribunal Constitucional establecen de que, por ejemplo, no podría una persona prestar, como les había dicho, una declaración informativa ni bajo tortura ni bajo amenaza de tortura, que la amenaza de tortura constituye tortura psicológica en límites para lo que va a ser obviamente el actual Ministerio Público respecto. Y acá está el non bis in idem. Lastimosamente, la redacción, aunque no lo crean, es mucho mejor de nuestra Constitución o del procedimiento penal, ¿no? Donde el inculpado absuelto no puede ser juzgado por un nuevo hecho. Noten que acá en nuestra Constitución está mejor redactada lo que va a ser el non bis in idem, donde establece la prohibición de procesarse y de sentenciarse, juzgar a una persona por un mismo hecho sea absolución o sea condena. Noten que esto es importante, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿no? Ustedes me dirán, pero si lo hemos absuelto, lo más probable es de que inicien un nuevo proceso y diciendo que es un nuevo hecho o un nuevo tipo penal. Sí, ampara también a eso la garantía. Noten que la intención de la Corte, pero en este caso de los autores de la Convención Americana, era justamente respecto a eso, ¿no? En la mayoría de los casos se ha absuelto una persona, cambian de tipo penal, cambian de denunciante o querellante o supuesta víctima, y lo que hacen es en realidad pretender que se juzgue el mismo. Bueno, entonces ustedes me van a decir, ahí hay un problema, ¿sí? La garantía del non bis in idem
que significa no dos de lo mismo. En algunos códigos se llama prohibición de doble persecución penal. En nuestro código penal, el procedimiento penal se llama persecución penal única, donde noten que en la persecución penal única solo se puede procesar y solo se puede sentenciar. La palabra es juzgar, pero utilicemos sentenciar, como dice el Tribunal Constitucional, por un hecho solamente una. Acá una excepción interesante. Imagínese usted que lo hubiéramos condenado a la persona. ¿Podríamos juzgarlo igual nuevamente por el mismo hecho? No. A lo que va la garantía es y noten que es bastante interesante los matices que se tienen sobre lo que va a ser esta prohibición de doble persecución. Lo que siempre nos preguntamos cuando vayamos de cuatro, código de procedimiento penal, les reitero, viendo que integra el debido proceso según la Corte Interamericana, pero cuando veamos el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, ustedes van a decir, un momento, ¿podría utilizarse el non bis in idem en otras materias? Imagínense, yo soy servidor público, me están juzgando, imagínense, en el proceso coactivo fiscal, porque supuestamente había tenido responsabilidad administrativa, emitido un dictamen el Contralor General y dice que tengo que pagar daño económico al Estado. Y de paso, imagínense, perdón, esa es responsabilidad civil. Y de paso, imagínense, me han destituido del trabajo por responsabilidad administrativa. Por el mismo hecho, me han destituido y me han juzgado en materia administrativa. Por el mismo hecho, el Contralor General ha determinado responsabilidad civil y tengo un proceso por cargo. Por el mismo hecho, tengo un proceso penal por peculado o contratos lesivos al Estado. ¿El non bis in idem alcanza otras materias? No. Por eso el artículo 4 del procedimiento penal lo denomina persecución penal única. Penal única. Penal única. Esta garantía solo alcanza en materia penal. Tanto así que si vemos la misma ley 1178, la ley de administración y control gubernamental, y la misma ley 004, y la jurisprudencia constitucional nos va a decir, mire, usted podría tener no solamente tres responsabilidades, hasta cuatro. Si usted es la MAE, podría tener responsabilidad ejecutiva. Entonces, noten que el non bis in idem en realidad solo alcanza lo que va a ser materia penal. Y por último, en este listado se establece que el proceso penal debe ser necesario público para, obviamente, los intereses de la justicia y las personas, obviamente, puedan hacer. Algunos, algunas garantías que forman parte del debido proceso, pero que no se encuentran en ese listado que hemos estado. Noten que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula estas mismas garantías que hemos visto en el artículo. Son prácticamente repetidas. Note que las dos eran contemporáneas en el tiempo y seguramente la lógica les dijo tenemos que establecer una estructura que sea coherente. Recuerden que son dos sistemas la que lo protege que son de forma distinta. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, es tutelado por lo que va a ser el sistema interamericano, por una denuncia ante la Comisión, y luego si la Comisión determina que debemos irnos a una contención, hay que ir obviamente a lo que va a ser ya la Corte Interamericana. La segunda, en realidad, tiene que ver con lo que va a ser el nivel ONU, donde está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es algo interesante, ¿no? Respecto a lo que va a ser esta. Incluso, imagínense, les puedo decir algo, ¿no? Sobre las medidas cautelares, yo les aseguro que escojan la Comisión Interamericana o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dependiendo de qué pretendan tutelar, ustedes van a tener muchos motivos. Yo les doy un ejemplo. Yo fui perito del Estado boliviano en el caso Andrade Salmón contra Bolivia. Mi peritaje está ahí. Pues por eso les puedo hablar, no está sujeto a ninguna restricción ni ninguna confidencialidad, está el peritaje. ¿Qué me ordenó la presidencia de la Corte Interamericana? Realicen el peritaje. Un análisis sobre las medidas cautelares en el Código del 72. Aunque no lo crean, eran similares, solo que no se llamaban medidas cautelares, se llamaban medidas jurisdiccionales. Igual se las imponía por peligro de fuga y peligro de obstrucción, igual se imponía ante lo que va a ser en ese entonces elementos de convicción de que con probabilidad una persona es autor o
de un delito, solo que noten que había una mala interpretación y una tendencia a aplicar la detención preventiva, como le ocurrió a la señora sin duda Andrade. Ahí fue más o menos lo que va a ser el peritaje que me ha ordenado la Corte Interamericana sobre medidas cautelares. Si ustedes ven casos sobre aplicación de medidas cautelares que han sancionado a los estados, no solamente a Andrade, sino contra Bolivia, ustedes tendrían mucha forma tal vez de lograr algún tipo de separación. ¿Por qué? Especialmente en casos relacionados con la ley 348. Noten que eso lo vamos a ver de acá a dos clases cuando veamos un poco de medidas cautelares. Recuerden que nos toca ver el procedimiento y he escogido algunos temas muy controversiales, algunas sentencias constitucionales. Por ahora estamos en una introducción, que es una parte teórica sobre el componente del debido proceso, las garantías, que las vamos a terminar la próxima clase en la primera media hora de lo que es la materia, o la primera hora, y luego nos entretenemos en el procedimiento. Pero imagínense, no hay referencia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José, de este artículo 11 que me llamó la atención, donde dice, nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. Ustedes conocen mucho derecho penal y ahí me van a decir, ¿qué pasa con el contrato criminalizado? Déjenme explicarles un poco sobre esto, ¿no? La jurisprudencia del Tribunal, perdón, de la Corte Suprema, Quinta Corte Suprema, por ejemplo, cuando era la ponente, la magistrada Rosario Canedo, muy duda en lo que va a ser conocimiento jurídico, noten que nos mostraba algo interesante y nos decía, miren, dentro de lo que va a ser la jurisprudencia, vamos a adoptar derecho penal mínimo en su figura del derecho penal subsidiario. Si alguien llevaba un contrato y, por ejemplo, decía, acá hay una estafa, o alguien traía un contrato y decía, por ejemplo, apropiación indebida, por ejemplo, ha entregado dinero, ha entregado y no le han devuelto el mismo, noten que ella decía, no, esto es materia civil. Entonces se aplica derecho mínimo, su estructura, derecho penal subsidiario. Si hay otras ramas del derecho que pueden solucionar el problema jurídico, hay que acudir a las mismas y no al derecho penal. Noten que todo esto cambia en 2012, cuando el tribunal, cuando la corte, la sala penal del Tribunal Supremo, en ese entonces la magistrada relatora era la doctora Maritza Suntura, adopta la concepción del contrato pesado y dice, si una persona con dolo, de este tipo que firma un contrato, no lo quiere cumplir, por ejemplo, devolver el dinero, eso es estafa. Y el contrato es un medio para realizar el delito. Y no puede acudirse a la vía civil, sino la vía penal es la interesante, ¿no? Noten ustedes que el contrato criminalizado está plenamente reconocido en varios autos supremos. Yo también soy profesor de Derecho Penal, parte general, parte especial, la de Derecho Procesal, incluso de ejecución penal. Y noten que en realidad alguien podría decir, pero eso vulnera lo que va a ser este tipo de característica respecto a que nadie podría ser encarcelado, sancionado en materia penal por no cumplir una obligación. Qué curioso, ¿no? Este contraste con el contrato criminal. Yo los voy a incentivar, obviamente, a que presenten denuncias ante el Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, porque como les había dicho, al contrario de la Comisión Interamericana, que tarda 10 años en admitir la causa, en 2 años ya el comité ya tendría una sentencia. Y espero ver algunos resultados, obviamente, sobre lo que va a ser denuncias contra el Estado boliviano sobre la aplicación de medidas, que no sea un tema bastante. Pero imagínense, estamos a 5 minutos de llegar a las 10 de la mañana. Estimadas y estimados colegas, no podríamos concluir la clase sin, por favor, no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, alguna observación, con mucho gusto, por favor. Si quisieran hacer el uso de la palabra, prendan el micrófono y los vamos. Tienen la palabra. Bueno, colegas, parece ser que están bastante cansados o la clase ha sido bastante clara. En realidad pienso lo del principio.
¿no? Antes de que nos despidamos, les reitero, colegas, que la única forma de evaluación, en primer lugar, los tranquilizo un poco. Todos han aprobado la materia y todos la han aprobado con la máxima de las. No se preocupen, tienen una excelente nota en la materia. Tenemos que preocuparnos un poco más con la gran cantidad de material que vamos a empezar a ver desde la próxima clase. Eso nos hemos visto del día de hoy, pero la próxima clase les voy a llenar con algunas sentencias constitucionales, algunos vemos bastante, ¿no? Pero estamos viendo garantías procesales ahora en estas primeras clases y luego vemos. Pero noten ustedes que yo no, nunca reprobaba a nadie en mi vida y menos reprobaría a alguien en un posgrado. Entonces, por favor, no se preocupen sobre la nota. Vamos a hacer una simbólica evaluación el último día de clases, donde vamos a analizar una sentencia constitucional en una sola página y noten que esa va a ser toda la evaluación. Y es más, les adelanto, como nuestra materia versa sobre garantías procesales y el procedimiento penal, tenemos que ver ya el procedimiento penal a partir de la próxima clase, ya no solo garantías. Noten ustedes que tal vez no nos alcanza el tiempo. Si no nos alcanza el tiempo, no se preocupen. Obviamente todos tienen una nota de aprobación y pierdan cuidado sobre eso. Obviamente, una gran cantidad de material que tenemos. Les agradezco muchísimo su presencia justamente en la clase del día de hoy. Les agradezco igual, obviamente, a ver, para su puntualidad. Estoy seguro que dudas van a empezar a surgir de mayor manera un poquito más adelante conforme vayamos enseñando lo que va a ser la clase. Y obviamente cualquier tipo de problema o duda que tengan, imagínense, les voy a dejar en este caso este, mi número de celular es 715-202506, lo estoy ya, está ya en el chat 715-202506. Escríbame, escríbame por favor y con mucho gusto vamos a tratar el tema en la clase y les puedo responder. De eso se trata. Recuerden que antes que abogado soy profesor de universidad y para mí es muy importante poder tal vez absorber todas las dudas que tengan lo que va a ser esta materia. Es introductoria, parte de garantías procesales penales en estas dos primeras clases. Ya vamos a tener un poco más adelante, como verán, gran cantidad de material a ver el proceso penal, que se ha vuelto todo un dolor de cabeza, especialmente gracias a lo que va a ser, obviamente, la jurisprudencia del tribunal, ¿no? Muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero honor empezar esta materia. Es un verdadero gusto verlos y nos vemos la próxima semana a las 8 de la mañana para continuar con esto. Tengan muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Excelente clase. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta el sábado. Descansen, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias, Gracias. Hasta luego. doctor.